Con ustedes. Bueno, ¿cómo les va? Espero que bien. Yo acá estoy saliendo en un plano con un ojo afuera, pero bueno, no sé si se podrá acomodar eso, si no lo acomodo yo acá. No sé si depende de mí o del canal. Vamos a actualizar las noticias porque recién el comentarista de fútbol y de deportes dijo que estaba por jugar una semi o cuartos, Barracas y Gimnasia, ya jugaron y ya ganó Gimnasia 2-0. Esto es muy importante porque todos estábamos esperando que en el estadio Tapia, que el jugador Tapia y que el presidente de la AFA Tapia, con su financiera y sus denuncias penales sobre lavado de dinero, y los subsidios que le da a los distintos equipos, inclusive para hacerlos subir de categoría y demás, como acaba de pasar en el ejemplo que se dio anteriormente, se ha roto. Quiere decir que, por suerte, nos dejó a muchos con la boca tapada, no pudo comprar el árbitro y Gimnasia le ganó 2-0. Un club que hace poco tiene historia, pero bueno, que es dueño de la pelota, que es de Tapia. Todo el estadio se llama Tapia y da la casualidad que justo ahora que tiene este conflicto con el Club Estudiantes porque inventó un campeonato inexistente, truchando de actas. Para los que no les gusta el fútbol, Tapia hizo una reunión de presidentes o de directivos con todos los clubes de primera, con todos los clubes que están en la AFA, no son todos de la primera que estamos acostumbrados a ver nosotros. Y bueno, y ahí decidió que había que darle un título a Rosario Central y desgraciadamente al Fideo, ¿no? Entonces, eso se descubrió que fue trucho, que lo usaron a nuestro campeón mundial, y el próximo partido que jugaban con Estudiantes de La Plata en el túnel le hizo un desprecio que me pareció excelente a ese equipo que había recibido de una manera trucha un premio, y le dio la espalda. Por supuesto, Tapia lo quiere inhabilitar a Verón para que siga dirigiendo fútbol, lo quiere castigar a Estudiantes de La Plata, pero ya han salido varios testigos, directivos de otros clubes, entre otros de River, de Independiente, diciendo que ellos no van a convalidar estas actitudes de Tapia. Entonces, bueno, ahí nos pusieron la tapa porque Gimnasia lo ganó, Barracas quedó afuera, e independientemente del fútbol, este señor Tapia está siendo denunciado por tener testaferros para lavar dinero, y porque una financiera muy ligada a Tapia, en manos de un abogado, está lavando dinero que seguramente es con el que le da a los clubes pequeños. Ustedes saben que un club pequeño, no me parece ni bien ni mal esto, pero que un club pequeño de primera D, que está federado en la Asociación de Fútbol Argentino, tiene el mismo voto que Boca Juniors, por ejemplo. Y no me parece mal esto. Lo que sí me parece mal que esos clubes pequeños que suben por los subsidios y por la plata que les da Tapia, porque Tapia no es ni siquiera la AFA, bueno, suban y voten y hagan lo que quiere este señor que es dueño del fútbol argentino. Así que bueno, esperemos todos que los directivos, sobre todo los de los clubes importantes, se pongan las pilas, se pongan los pantalones largos y lo frenen a Tapia, independientemente de lo que haga la justicia federal ordinaria, porque es un delito grave el de lavado de dinero. Hoy me voy a referir no a cuestiones futbolísticas, que siempre vienen bien, sino, yo no sé si tenemos en punta o no, si no lo cuento, un episodio que pasó la semana pasada en una escuela de San Martín. Ese episodio fue muy grave porque una madre entró a una escuela y por conflictos que tenía su propio hijo, en realidad no había aprobado alguna materia o no rendía como tenía que rendir, la agarró a la maestra responsable, a la profesora, a la docente responsable de ese menor, de ese alumno,
y la sacó de los pelos arrastrando y la castigó duramente. Tanto es así que la castigó que hasta el día de hoy sigue en estado en estado de mucho cuidado la vista, un ojo de esa docente. Este episodio que pasó en San Martín no fue un episodio aislado, fue un episodio realmente que se viene dando ya desde hace muchos años en el conurbano bonaerense y en toda la provincia de Buenos Aires. O sea, desde hace muchos años que se empezó, entre comillas, a defender al alumno más que el docente. El alumno tiene derechos, el docente tiene derechos, pero tanto el alumno como el docente tienen obligaciones. Y pareciera que el alumno, desde hace algunos años en la provincia de Buenos Aires sobre todo, no tiene obligaciones, tiene solo derechos, y que el docente, los profesores, los maestros de la provincia de Buenos Aires tienen solo obligaciones. Y han perdido en el ejercicio de su profesión docente, han perdido el ejercicio de derechos humanos. ¿Cómo estoy diciendo esto? Bueno, es muy simple. Que un docente sea agredido por los alumnos, que sea maltratado por sus alumnos, que sea insultado por sus alumnos, o que sea, ya vamos a una cuestión inclusive más grave, como el maltrato físico, que los castiguen los padres y demás, como venimos viendo, o que no puedan hacerse cargo de una resolución porque siempre hay medidas que defienden exclusivamente dentro de la comunidad educativa solamente al alumno, es perder derechos humanos. Uno de los derechos humanos es la libre expresión, la posibilidad de educar y la posibilidad de ser educado. Son derechos humanos de última generación. Y esto se ha roto en la Argentina. Y se ha roto porque se ha ideologizado de una manera estúpida, de una manera, yo diría, más que estúpida, burra, que solo el alumno es el que tiene derechos y el alumno está, digamos, entrampado en lo que pasa en su propia casa, que muchas veces él se comporta como reflejo de lo que pasa en su casa y lo que pasa en la escuela. Entonces, hoy es común que un alumno de primaria, y ni hablar de secundaria, insulte, le falte el respeto tanto a los profesores, a las maestras, a preceptores, inclusive a la misma escuela. Han hecho grafitis, han entrado armados a la escuela, han hecho patotas, se han peleado en el patio de la escuela, en las esquinas. Bueno, todas cosas que van dándole a este niño emperador que nosotros venimos hablando desde hace tantos años, solamente derechos, que no son derechos, en realidad son delitos que se le otorgan, porque delitos menores, pero son delitos al fin. Lo que sucede es que, bueno, la mayoría de los alumnos son menores de edad, y como no hay una edad de inimputabilidad, que es 16 años, y luego pasa al fuero penal juvenil, muchos de estos chicos que cometen lo que los mayores y la ley para los mayores prevé como delitos, no pueden ser punibles y directamente no se abre causa. Ni hablar de aquellos menores todavía más pequeños que empujan, que le maltratan a sus propios compañeros, que insultan con insultos muy serios a los profesores y que no cumplen con las expectativas y con objetivos pedagógicos de una currícula, y sin embargo están obligados los docentes a dejarlos pasar de año o a corregirle por ejemplo, en una prueba de geografía, que el alumno en la prueba de geografía no sepa distinguir la puntuación, no sepa distinguir las mayúsculas, ponga Uruguay en vez de la Y al final, ponga una I latina, o ponga Bélgica con B corta, no importa, porque estamos en la prueba de geografía, hay que dejarlo pasar a ese chico y ya va a entrar en algún curso de recuperación, o ya se va a tener en el transcurso del año próximo los contenidos mínimos necesarios para poder promocionar. Y esto es un disparate. La verdad que el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que es Baradel, como ustedes saben,
porque es el ministro, es el sindicalista que más influencia tiene en la currícula y en la docencia de la provincia. No sé si él es de realidad. Creo que ha hecho algún curso o es técnico egresado en una escuela técnica, que no es ni más ni menos, pero no sé qué profesión o qué preparación tiene en los contenidos pedagógicos. Pero bueno, ahora ha renunciado hace poco, la semana pasada, esto no se ha promocionado mucho, el director de Escuelas y Cultura de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, o sea, lo que llamamos el ministro de Educación, que en realidad no es ministro, es director, un cargo que hizo Sarmiento. Pero bueno, nadie sabe por qué ha renunciado y no hay ninguna explicación oficial, pero estamos prácticamente descabezados de autoridades en la provincia de Buenos Aires con respecto a la educación. Es raro lo que está pasando, porque la violencia institucional que estamos viviendo, un presidente que maldice a los opositores, un grupo de trolls pagos por el gobierno que le dice viejos meados a los opositores, porque generalmente son gente de otra edad, no son adolescentes ni gente joven, que un presidente y funcionarios que maltratan a los legisladores, a los maestros, a los médicos, a los discapacitados. Bueno, toda esa violencia institucional que hay inclusive con otros partidos políticos, el caso de las puteadas, permítame el término, el canal, las puteadas permanentes entre los Kirchner y Milei, son cosas que también se normalizan y la violencia se ha naturalizado. Se ha naturalizado la violencia, se ha naturalizado el abuso de alcohol y el uso de problemáticos de estupefacientes, se ha naturalizado el uso enfermizo y adictivo de los celulares. Hoy estás hablando con una persona y la persona te dice, seguí hablando que yo igual te escucho y te entiendo, mientras estás con el dedo pasando el Instagram. Entonces, esta naturalización de lo absurdo, como yo lo llamo, porque es absurdo que una maestra que tiene que pagarse su transporte, que tiene que hacer dedo a veces, muchas veces, yo que ando por los caminos y las rutas de la provincia de Buenos Aires, veo muchas maestras y maestros que van haciendo dedo para llegar a su escuela. No pasa esto con empresas privadas, no pasa esto con otros empleados del Estado. Los policías también tienen que hacer dedo para llegar a su lugar de destino. Fíjense ustedes qué temas, ¿no? Un policía que es aquel que tiene que llegar íntegro y descansado a tomar sus funciones, y una maestra que por supuesto tiene que llegar a conducir nada menos que la formación educativa de un menor y formarlo también en su vida de relación, en su vida pública, cosa que los padres ya no pueden hacer, porque los padres dicen no sé qué hacer con él, y una maestra o una profesora que tiene 30 o 40 chicos, ¿qué tendría que decir? Renuncio, o síganme pagando el sueldo, o denme una carpeta psiquiátrica por un año. Entonces, qué injusticia, ¿no es cierto? Y sobre todo, qué injusticia en que el Estado, generalmente, independientemente de los gobiernos, acá hay palos para todos, se le dé tan poca importancia a los tres aspectos fundamentales de una convivencia social, que son la seguridad, que son la educación por seguridad y por todas las cuestiones. Un país que no es educado, formado en contenidos sociales solidarios, profundos, nunca va a ser un país en serio. Y por otra parte, en la salud. O sea, nosotros vemos que los prestadores de salud de la provincia de Buenos Aires y del país están mal pagos, hay patotas, como ha pasado en estos días en distintos hospitales, no solo del conurbano, también del interior de la provincia, que entran apurados porque el hijo necesita ser tratado o algún familiar necesita ser tratado, que no saben esperar lo que es el triage hospitalario, la guardia, esto que bueno, quizás el médico está con una hemorragia digestiva o haciendo un parto y la persona entra con una lesión menor, aunque aparentemente sea mayor. Entonces no saben respetar el triage de un hospital, las necesidades de urgencia que el médico de guardia las conoce bien y empiezan, por ejemplo, como pasó el otro día, a romper todo el hospital. No solo el adolescente que entró con una dolencia, sino la madre del adolescente rompió parte del instrumental y parte de la sala de guardia de un hospital. Entonces, yo lo que veo acá
que hay una injusticia terrible. El otro día hablamos de la corrupción y hablamos de la necedad de un gobierno que ahora presenta un proyecto para que la corrupción sea un delito imprescriptible, o sea, que aquel corrupto nunca termine no pasan 10 o 20 años, el delito va a seguir existiendo igual y puede ser juzgado igual, y ignorando o haciéndose el burro el gobierno actual, que hay proyectos similares desde hace 10 o 15 años en Argentina. Entonces, esa necedad, esa información secundaria superficial que sufrimos todos los días cuando estamos en las redes o cuando leemos los diarios o vemos televisión, nos lleva a tener una percepción de lo que es nuestra vida en comunidad y cómo debe organizarse una sociedad. Entonces, a pesar de que hay iniciativas que me parecen muy buenas, en la capital federal, en Cava, por ejemplo, en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, ya está sabido el daño que crea el uso del celular en los menores, en los chicos y en los adultos, y que, bueno, hay medidas que son muy buenas, se prohíbe el usar o la entrada del celular al aula, hay medidas que se están tomando que la verdad que son buenas porque el docente y las autoridades educativas están tomando conciencia de lo que está pasando con las redes, no son suficientes. Por ejemplo, el otro día un chico se suicidó porque le hacían bullying por internet, la web bullying, y el chico tenía algún tema dentro de su físico y bueno, y fue a la escuela, lo siguió padeciendo y a la noche él esperaba las agresiones de sus compañeros por las redes sociales. Porque los padres, por supuesto, como la red social y el celular es el nuevo chupete, ya los chicos ni almuerzan, ni cenan, ni meriendan con la familia, se van a su cuarto a jugar con los juegos y a interactuar en redes, ya hemos hablado mucho de esto. Bueno, el pobre chico, el pobre pibe no aguantó esa noche y se suicidó. Y esto son anécdotas porque lo vemos como anécdotas pasajeras cuando vemos la televisión o cuando escuchamos las noticias y no nos damos cuenta que ya estamos naturalizándolas. ¿Qué hubiera pasado hace unos años, hace 10, 15 años, no me voy muy atrás, si un chico se suicidaba porque sus compañeros de clase, en presencia del cuerpo docente, en presencia de los equipos pedagógicos, con conocimiento de todos, y no le estoy dando la docencia, le estoy diciendo que a veces los docentes no pueden frenar una ola cultural en contra de lo que debería ser. Pero ¿qué hubiera pasado si hace 15 años o 10 años nos hubiéramos enterado que un chico se suicidaba porque los demás les tomaban el pelo, los cargaban o lo tomaban de punto, como se decía antes? Hubiera sido un escándalo. Bueno, hoy casi todos los días hay víctimas, no solamente suicidios, sino también autolesiones por parte del bullying que se hace en las escuelas, por parte de la persecución que se hace en las redes de alguna persona. Entonces, estamos en una sociedad muy complicada, estamos naturalizando la violencia, como naturalizamos la droga, como naturalizamos la corrupción. Todos los días vemos casos de corrupción terribles, sin embargo, ya no aparecen ni en la tapa. Fíjense que hay funcionarios de distintos gobiernos que están siendo acusados penalmente por ser coimeros, en este gobierno también, por supuesto. Ahí no dejaron jurar a una diputada de Río Negro de la Libertad Avanza porque está acusada en los Estados Unidos de narcotraficante. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿no? Y está naturalizado. No sé si hoy abrimos Clarín o los diarios que Augusto abrió del kiosco de nuestra ciudad, kiosco y librería de nuestra ciudad. No sé en qué página estará lo de la legisladora nacional que la Comisión de Poderes no la dejó jurar todavía porque está ligada al narcotráfico, una legisladora por Río Negro y de la Libertad Avanza. ¿Qué quiere decir esto? Que está naturalizado. O sea que, como hablamos la otra vez, se votaron listas de personas que estaban, muchos de ellos, sabíamos que no iban a asumir porque eran testimoniales, un fraude, una mentira con el electorado, se rompió el contrato electoral.
o acusados de narcotraficante. Tuvo que renunciar al primer diputado de una lista porque tenía estrechos vínculos con un señor que está siendo llevado a la justicia de los Estados Unidos, extraditado por narcotraficante. Entonces, la sociedad argentina está naturalizando esto. Estamos naturalizando, por ejemplo, el derrumbe de la clase media. Ustedes saben que la clase media argentina, a la cual pertenecemos muchos de nosotros, clase media baja, en el caso nuestro, intermedia, fue un motor fundamental en la economía argentina y fue también, la verdad, que la que hizo grande a la Argentina. La mayoría de nuestros científicos, la mayoría de nuestros intelectuales, escritores, artistas, salieron, la mayoría digo, porque hay excepciones, salieron de la clase media. Hicieron sus estudios en universidades públicas. Eso lo estamos perdiendo. ¿Y por qué estamos perdiendo? Porque hay una destrucción sistemática de la clase media argentina. ¿Y cómo se destruye la clase media argentina? Se destruye con el deterioro permanente y sistemático del salario, de la entrada y de los negocios, de las pymes, de lo que armaba la clase media. Porque la clase media se armaba tanto con un obrero calificado, con un empleado del Banco Provincia o del Banco Nación o de cualquier banco privado. Se armaba con un docente y se armaba también con el pequeño empresario, con el que tenía un campo y lo explotaba, con el que tenía una pyme, con el que tenía una sodería, con el que tenía un remis. Bueno, todo eso se está perdiendo porque cada vez la gente pasa del sector asalariado formal al informal, va por una limosna a buscar su salario y fíjense ustedes lo que nosotros decimos siempre, que también lo tenemos nachado, cualquiera que vaya a hacerlas ya van a que los alimentos hasta hace meses se daban cuotas para comprar un televisor, una bicicleta, un celular u otro artefacto para el hogar. Hoy también se dan cuotas para comprar alimentos. Quiere decir que no débito, estoy hablando de la tarjeta de crédito, quiere decir que esto está endeudando de una manera muy peligrosa a la clase media y si hace falta, según datos del gobierno, 1.400.000 pesos para una familia tipo para no caer en la pobreza, yo quisiera saber cuántas familias están de clase media al límite de la pobreza hoy o ya cayeron en la pobreza. Todavía quizás no nos damos cuenta porque todavía podemos dar una vuelta en auto o todavía podemos ir a hacer una compra. Como no hay peligro aparente de inflación, ya no nos damos cuenta cuánto compra la gente, pero la gente compra ya para el día. Antes de la pandemia, por supuesto, con el tema inflacionario, la compraba y compraba. Y hoy que no hay inflación también podría hacerlo, para protegerse o para tener stock en su casa. Sin embargo, no puede hacerlo porque con el dinero que antes proporcionalmente comprábamos un litro de leche, hoy no nos alcanza ni para comprar un pack de 12 litros de leche. Entonces, creo que estas son las cosas, medios de difusión que nos permiten opinar a todos y que nos permiten opinar, porque siempre puede haber un llamado al canal o en el caso mío personal, la gente me interpela, me pregunta, está de acuerdo, no está de acuerdo con lo que digo. Son cosas que la sociedad en su conjunto tendría que empezar a razonar para saber que estamos en una época muy complicada y que llegamos a un fin de año apenas, esperemos que lleguemos bien, que sepan que hay mucha gente que va a necesitar la solidaridad, la empatía y que va a necesitar la paz y la mano tendida en estas fiestas que se inician en este mes que se ha iniciado, ¿no? En las fiestas, que se avecinan en este mes que se ha iniciado, que es diciembre. Ya estamos en diciembre, dentro de poco ya vamos a ver y a empezar a horrorizarnos por los precios de las cosas que generalmente comprábamos para estas fiestas tradicionales. Y bueno, y quizás sea el momento de reflexionar si estas fiestas al conjunto de la sociedad, las que vienen en este mes que se inició hoy, no sirven para darle una mano al que no puede o para ser más solidario. Y entonces el tema de la escuela, con el cual empecé, aparte del fútbol, la columna de hoy, se transforma
en un tema prioritario, porque al tener la familia violencia, al tener necesidades, este fin de semana que pasó y las necesidades se han visto mucho en chicos que por falta de control familiar o por necesidades propias han salido a robar en San Miguel del Monte, y hemos tenido varios casos de este lado de la ruta, en pleno centro, y del otro lado de la ruta, casos de pillajes, de robos, podríamos decirle de robos menores. Antes se decían raterías, bueno, pero yo lo quiero llamar delitos menores, o como usted lo quiere llamar, pero han entrado a las casas, o sea que han violentado ya la propiedad privada. Entonces, entre robos, hurtos, bueno, eso se lo dejo para los abogados, con o sin violencia, pero hemos varios casos ya en los últimos días. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una alerta. Ese chico que no es contenido por la escuela, porque no va a la escuela, que por supuesto es abandonado por su familia, aunque esté en la casa, aunque esté en la casa con su celular, no siempre se abandonan los hijos porque no se los ve o no aparecen los padres. Hay un vínculo parental que está roto, que es el vínculo del chico que está en la casa haciendo uso de las redes en todo momento. Y los padres, por supuesto, también, porque como no quiere que los jodan, ellos están en las redes, a veces trabajando, otras veces no, y los pibes están a la buena de Dios. Entonces, quería hablar, y fundamentalmente decir en esta columna, es la injusticia que sufren los médicos, las fuerzas de seguridad, con respecto no solamente al tema de los sueldos, sino a que se los ve como a veces como enemigos. El médico de una guardia, de cualquier hospital, el que salva vidas, si no nos atiende cuando nosotros queremos o no nos dice lo que nosotros queremos, ya está posiblemente preparado para una agresión. Lo mismo pasa con la policía, no digo con toda la policía, pero con mucha policía, y también con los docentes, que sí, los docentes, el común denominador del docente es que se haya perdido el respeto, que los conceptos pedagógicos ya no sirvan tanto como otros que están de moda, que es la pseudoinclusión, la tolerancia estúpida, y que no se los puede retar y que no se los puede enderezar en la escuela. No los enderezamos en la casa, no los enderezamos en la escuela, tampoco van a estar enderezados como muchos de ellos en las cárceles, porque los reformatorios, que se llamaban antiguamente institutos de menores hoy, y las cárceles no son, como dice la Constitución, sino para agravar la personalidad delictiva del que allí entra. Así que bueno, dejamos como siempre estas perlitas, estas reflexiones, pero sobre todo el tema de no naturalizar lo que está mal. Como yo llamo, no naturalizar lo absurdo. Me parece que es lo peor que nos puede pasar como sociedad. No creo que podamos seguir con esta columna porque nos vamos a tomar unos días, vamos a ver lo que dice la dirección del canal, si seguimos algunas más, y si no, nos vamos a ir viendo en cualquier momento, porque como todos los ciudadanos de Monte, un vecino más que soy yo tiene las puertas abiertas de este canal, y bueno, vamos a ver cuándo volveremos. Por lo pronto le doy las buenas tardes y que pasemos una muy linda semana. Hasta luego.